Pues muy buenas noches. Bien, pues como todos los lunes, continuamos con el ciclo de videoconferencias del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas en sus instalaciones de Pestalozzi 1117 aquí en la Colonia del Valle. Bien, pues hoy tenemos un invitado que además es un académico destacado, independientemente del currículo poco que voy a leer porque es muy amplio su participación académica como profesional. Estamos hablando del maestro Jorge Andrés Fernández Hernández. Bueno, pues Jorge es parte del Colegio Nacional, como lo decía, pero también es colaborador en la Academia Mexicana de Odontología Restauradora. Bien, rápidamente, él se formó como cirujano dentista en nuestra máxima casa de estudio, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad Universitaria. Él se especializó en el Hospital General López Mateo en cirugía bucal y tiene doble maestría. Él es maestro en biomateriales en la Universidad de Valencia, España. Y su otra maestría la cursa en gestión de la salud en la Universidad del Valle de México. Bueno, a Jorge lo conocemos desde hace mucho tiempo, sabemos de su calidad y hoy nos viene a compartir un poco de tanto que tiene que compartir y ha compartido a nivel universitario como institucional. El tema de hoy que nos invita es elementos indispensables en una buena adhesión. Es un tema muy importante el que nos va a compartir un maestro en biomateriales, que es otra perspectiva, y yo creo que esta es la de mayor interés. Bueno, pues le vamos a dar la bienvenida a Jorge. Jorge, bienvenido, esta es tu casa. Muchas gracias, Juan, te agradezco mucho. Y bueno, para no quitarle más tiempo, vamos nada más a mencionar que unos minutos después de que termine su conferencia, daremos respuesta a aquellas preguntas que hoy quien nos acompaña a través de sus lugares, como ya sus consultorios o clínicas y de varias partes de países en el mundo, lo sabemos, Centro, Sudamérica y Europa. Bueno, pues daremos respuesta a ello ya con la colaboración del maestro Jorge. Bien, Jorge, bueno, pues adelante. Muchas gracias, doctor, te agradezco mucho. Primero lo que tengo que hacer es agradecer a este colegio por esta oportunidad para poder llegar a gran cantidad de personas, ¿no? Por medio del uso del internet, a pesar de que está lloviendo muy fuerte, pues aquí ya podemos estar todos viendo desde casa. Pues esta clase que se tiene, pues durante muchos años he manejado este tema, y hay veces que nosotros dejamos de ver ciertas cosas dado que nos ponemos completamente en órdenes de los materiales que nos venden. Una cosa es el material que te vende el fabricante, que aunque ya esté completamente comprobado, aunque tenga, pues esté probado, se hayan realizado las pruebas en laboratorio, ya haya pruebas clínicas en pacientes, pues resulta que nosotros tenemos fallas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay veces que nosotros tenemos o dejamos de ver o dejamos de lado ciertas situaciones que son sumamente comunes y muy importantes. Elementos indispensables para una buena adhesión. Bueno, pues ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para esto? Bueno, resulta que nosotros estamos colocando una resina y nuestra resina se desprende. Resulta que llega nuestro paciente, llega al consultorio con la resina en la mano, o una incrustación, o una corona, ¿no? Mire, doctor, vea nada más, ¿no? Me la puso la semana pasada, me la puso hace 15 días. Y ustedes vuelven a sentar a su paciente, le dicen, bueno, estamos de acuerdo, yo voy a cumplir con mi trabajo, y entonces lo vuelves a sentar en la silla, y vuelves a hacer el mismo proceso. No estás cambiando absolutamente nada. Vuelves a retomar el mismo proceso. ¿Qué es lo que sucede? Que vuelves a fallar.
¿Por qué? Porque no estás tomando en cuenta esas cosas básicas, ¿sí? ¿Cómo puedo saber por completo, sin yo tener un microscopio en la unidad dental, que yo tengo una cementación perfectamente sellada? ¿Cómo lo hago? Yo no lo sé. Según literatura, nosotros tenemos que tener un sellado de 25 micras en la zona cervical y 100 micras aproximadamente en zona oclusal. Una micra es nada. Yo no me puedo dar cuenta. ¿Cómo yo sé, cómo puedo saber y estar completamente seguro que tengo un muy buen sellado en mi restauración y que mi paciente no va a tener después ninguna recidiva? ¿Cómo lo sé? Es muy difícil, ¿sí? ¿Cuál es el motivo por el que se desprenden los brackets? Lo hemos visto varias veces con mis compañeros. Llega mi paciente, ¿cómo puede ser posible que la marca comercial me esté vendiendo un producto? De hecho, los adhesivos que tenemos ahora en el mercado tienen una capacidad de adherencia de aproximadamente 300 kilogramos. 300 kilogramos de fuerza. O sea, se puede colgar, 3 personas se pueden colgar en ese bracket y no se cae. ¿Cómo puede ser posible que mi paciente, comiéndose un plátano, por supuesto, el pan Bimbo, ¿no?, que es nuestro enemigo para todos los dentistas, ¿no? Todo se cae con pan Bimbo, ¿no? Pues desprenda un bracket, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Por qué sucede? Colocamos una carilla de porcelana, disilicato de litio. Si nosotros tenemos una carilla con disilicato de litio, esta carilla tiene que tener 0 burbujas. Es muy importante que tenga 0 burbujas, dado que si llega a tener un poco de presión esa carilla en ese lugar donde está la burbuja, lo que va a suceder es de que se va a fracturar esa carilla. Tengo que colocar una carilla sin burbujas. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo sé yo, dentista, que no hay burbujas en esa restauración? Bien, pues lo que pasa es que existen cierta cantidad de conceptos a entender, independientes, completamente lejanos a lo que me dice el fabricante. El fabricante me da los pasos, cierta cantidad de pasos del cómo debo de colocar un material, cómo debo de hacer cierta restauración. Llegan, nos sientan en lugares donde nos dan la plática, Hanops, ¿no? Y nos sentamos y llega la persona, ¿no?, que trae, no sé, 3M, Viarden, la fábrica que ustedes me digan, y dice, ¿sabe qué? Ustedes van a colocar este material de esta manera. Muy bien. Nosotros dejamos de ver ciertas cosas que voy a hablar en este momento. ¿Cuál es nuestro amigo? El que debemos de pensar siempre, en el átomo. Cada vez que yo pongo este átomo, mis alumnos enseguida cambian su rostro, se ponen tristes, dicen, ay, qué flojera, átomos, ¿no? La química que todo mundo odia. Bueno, pues sí es cierto, las personas no les gusta la química, no nos gustan las matemáticas, no nos gustan cierta cantidad de ciencias, pero son sumamente importantes tenerlo muy claro. Este átomo a nosotros nos va a dar todas las facilidades o nos las va a quitar para poder colocar nuestras restauraciones. Cada átomo es completamente distinto. Yo considero que cada átomo es como si fuera una persona. Cada persona tiene cierta cantidad de energía. Nosotros vamos a una escuela, yo voy allá a la universidad, yo soy de la FE Zaragoza, y llego a la universidad y se sientan mis alumnos, y siempre tengo un alumno que a los 3 minutos que se sentó, se empieza a escurrir en la banca, poco a poco. Se empieza a hacer para atrás y de repente ya está bostezando. Tengo por allá otro, aquel alumno que está brincando, que está platicando con su compañero, que está lleno de energía. Son diferentes. Sin embargo, cuando están en conjunto y cuando están bien llevados, todos
tienden a nivelarse, químicamente hablando. Este átomo nos va a permitir que nosotros trabajemos de manera correcta o de manera incorrecta, trabajando con sus propiedades y alterando cierta cantidad de cosas para nuestros biomateriales. Lo primero que tenemos que pensar para poder tener una adhesión, pues es que es una adhesión, ¿no? Una vez, como muchas veces, voy caminando por la facultad de odontología donde yo estudié, ¿no? Va uno pasando por los pastizales y siempre hay alguien con una perfecta adhesión. Siempre hay alguien con una perfecta adhesión. Ahí tenemos esa adhesión. Llegas en el pastizal y dices, santo Dios, ¿qué es lo que está sucediendo? Aquí tenemos dos átomos, dos sustancias químicas, dos moléculas que están uniéndose fuertemente una con la otra. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para que estas dos sustancias se unan? En primer lugar, estas dos sustancias tienen que ser distintas. Para que pueda ser una adhesión, tienen que ser distintas. Tiene que haber elementos completamente distintos. Si son iguales, no estamos hablando de adhesión. Como podrán ver, estas personas, pues en ese momento también tienen gran cantidad de energía. No quiero decirlo con todas sus letras, ¿verdad? Pero desprenden cierta cantidad de calor. Esa cantidad de calor está ejerciendo una atracción entre una molécula y la siguiente molécula. Ahí están las dos moléculas. En medio hay algo más. En medio, entre esas dos sustancias moleculares, hay algo más que está formando ese vínculo y lo está cerrando fuertemente, ¿sí? La adhesión se presenta entre sustancias distintas, siempre que tengan el íntimo contacto. Se puede ver el íntimo contacto, ¿no? Se ve perfectamente. Bien. Para que esto suceda, tenemos que hablar de energía. ¿Qué es la energía? Bien, si nosotros lo vemos en un libro, la energía es la distancia interatómica que existe entre sus átomos. Bien, eso está complicado, pero vamos a ponerlo más fácil. Todos los átomos, como había mencionado al principio, todos los átomos tienen una cierta cantidad de energía, tienen la propia, no tienen ni más ni menos, tienen exactamente la energía que necesitan y requieren para poder estar estables. Si ustedes pueden ver una pared, la pared, a pesar de que ustedes vean perfectamente que la pared no está en movimiento, internamente esa pared se mueve. Todos los átomos están la mayoría del tiempo moviéndose, ¿sí? Hay sustancias químicas, como por ejemplo la porcelana, los metales, son sustancias químicas que tienen muy poquita energía. Entre menor cantidad de energía tengan, los átomos están más cerca unos de los otros. Como están muy cerca unos de los otros, no hay tanta cantidad de energía y por lo tanto las sustancias químicas son más rígidas, son más duras. Los átomos, cuando están más alejados, tienen mayor cantidad de energía y por lo tanto es más fácil que se puedan fracturar, romper o dividir. Por ejemplo, tan simple como esto, moléculas de agua. La molécula de agua tiene una cierta cantidad de energía. La vida normal del agua es líquida. Normalmente es líquida, siempre está líquida. Cuando yo le doy energía, así como yo le doy energía a mis alumnos para que hagan algo, mis alumnos hacen algo y empiezan a cansarse. En este caso, yo le doy energía al agua, la pongo a calentar, y entonces el agua empieza a moverse. Ese movimiento es cuando estas moléculas se empiezan a distanciar unas de las otras. Esta distancia, mayor cantidad de energía, ¿sí?, se empieza a presentar entre todas sus moléculas y empieza a girar esa agua. Sigo dándole energía,
sigo brindándole energía. Conforme le brindo más energía, esta agua se empieza a separar todavía más. Cuando eso sucede, se convierte en gaseosa. Entonces tenemos gran cantidad de energía en esas moléculas de agua. Bien, cuando yo le retiro energía, mucha energía, la meto al refrigerador, esta agua se convierte en sólida. Sin embargo, está el agua en el fuego. En el momento que yo retiro esa agua del fuego, lo que va a pasar es de que esas moléculas empiezan a desprender energía, porque no les gusta tener mayor cantidad de energía que la que es propia del propio elemento. Por lo tanto, esta agua que hoy es gaseosa, está caliente, empieza a desprender energía y se enfría y llega a su estado original. Cuando yo lo coloco en el hielo, la coloco en el refrigerador y se convierte en hielo, esta la retiro del hielo y de igual manera empieza a absorber energía del medio ambiente para poder tener la energía que es propia del elemento. Esto nos va a pasar en todas las sustancias químicas que nosotros ocupamos. Llámese una resina, un adhesivo, el propio diente. Nosotros hay veces que tenemos que brindarle energía al diente para que pueda aceptar esos átomos que no son de él. Ahorita voy a explicar cómo funciona. Energía. Bien, como les decía, cada átomo tiene su propia energía. Mis alumnos están con esta cara. Quizás muchos de ustedes estén en este momento así. ¿Sí? Cuando yo los pongo a trabajar, ellos se ponen las pilas, los pongo a leer y empiezan a trabajar, empiezan a estudiar, se empiezan a mover. Cada uno de ellos se mueve a diferente velocidad, dependiendo de su propia capacidad, así como todos sus átomos. Una vez que se les brinda esa energía y estas personas se mueven, llega el momento que dejan de tener esa energía, dejan de trabajar y enseguida vuelven de nuevo al estado original. No les gusta tener energía extra, ni tampoco les gusta tener menor cantidad de energía que la que tienen ellos de manera natural. ¿Sí? Ahora, para nosotros poder tener una adhesión, por ejemplo, los adhesivos. Los adhesivos son sustancias químicas que tienen que ingresar al túbulo dentinario. Todos los adhesivos tienen que hacer eso. De igual manera, los cementos a base de resina. Hay sustancias químicas que tienden a ingresar en ese túbulo dentinario para formar esa microtraba mecánica que no permite el desprendimiento de una sustancia. Eso se hace mediante capilaridad. Todas las personas han visto alguna vez un capilar. ¿Qué es un capilar? Bueno, lo más sencillo de poder entender un capilar, pues es un papel de baño. El papel de baño tiene gran cantidad de microporosidades. La energía que contiene el líquido ingresa al tubo mediante también energía que tiene el tubo. Ese tubo también tiene gran cantidad de energía, depende cuál sea el tubo. También se le puede brindar energía al tubo para que tenga mayor capacidad de capilaridad. ¿Sí? Hay personas incluso que viven de la capilaridad. ¿Sí? Todas aquellas personas dedicadas a las toallas femeninas viven de capilaridad, todos ellos. Sin capilaridad, estas sustancias no funcionan. Piensen en esto, tenemos agua en una sustancia química, tenemos el adhesivo dental en otra sustancia química, en la que está mi espalda tenemos sangre, tenemos fluidos. Las sustancias químicas de las que mencioné, todas son distintas. Estamos hablando de agua, sangre y adhesivo. Todas ellas tienen una cierta cantidad de energía, específicamente
la que ellos deben de tener. Acuérdense, nosotros somos los encargados de brindarle más energía o retirarle la energía si es necesario. Cuando nosotros tenemos esa sustancia química, tenemos que pensar en dónde la voy a colocar. Si yo voy a colocarlo en el diente, en este caso estamos hablando de dientes, bueno, lo voy a colocar en el diente. Este diente también tiene gran cantidad de túbulos, como estos, túbulos dentinarios, que van a poder, donde ingresa el adhesivo y empieza a tener esa penetración. Para que eso suceda, tenemos que tener mayor cantidad de líquido con energía y la sustancia, el material, digamos, rígido, que es el diente, tiene que ser fácil de que acepte este adhesivo. Bien. Y para esto tenemos que entender tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Muy bien. Eso es tensión superficial. ¿A poco no? Todos estamos pensando, esta mujer, esta niña está muy tensa. No, no es cierto. Tensión superficial, todos hemos visto esta imagen en algún momento de la historia. Este líquido, que es agua en particular, donde está parada esta araña, este líquido tiene gran cantidad de energía intermolecular. Toda ella está hecha para que se unan entre todas sus moléculas y así permitan que esta arañita se pueda parar sobre esta sustancia química que es líquido. Hay diferentes tipos de tensión superficial dependiendo del líquido que manejamos. Por ejemplo, el mercurio es una sustancia química líquida que tiene gran tensión superficial, gran cantidad de energía, tanta atracción tiene entre sus moléculas que se forma una esfera, internamente hablando, del propio mercurio para que se pueda formar esa esfera de manera correcta. Y si nosotros lo dividimos, esa atracción es tan fuerte que cuando nosotros volvemos a unir poco a poco la molécula, enseguida se vuelve a formar esta esfera, por esa enorme tensión superficial que existe. ¿Qué pasa en nuestros materiales dentales? Si nosotros tenemos una sustancia líquida que tiene gran cantidad de tensión superficial, gran cantidad de energía, se van a formar esferas, así como sucede con el mercurio. El adhesivo dental tiene gran cantidad de tensión superficial. Últimamente los fabricantes han trabajado en ello y le colocan sustancias químicas para disminuir esa tensión superficial, para que, ahorita voy a hablar de mojamiento, para que el material tenga mayor capacidad de que se esparza. Ahorita voy a hablar específicamente de mojamiento. ¿Sí? Estas sustancias químicas que les brinda el fabricante, bueno, pues es alcohol, es acetona y es agua. Al rato les explico qué es lo que hacen específicamente cada eso, pero en este caso es para disminuir esa tensión superficial, para que nosotros podamos colocarlo. Sin embargo, nosotros también tenemos que hacer algo más para poderle dar mayor cantidad de energía y que esta tensión superficial disminuya y se vuelva más líquida. Recuerden que mayor cantidad de energía significa que voy a colocar las moléculas a mayor distancia, más espacio. Si le doy mucha energía a un material, se va a hacer más fluido. Si le doy todavía más, va a ser gas. Y en este caso solamente queremos meterle mayor cantidad de fluidez. ¿Cómo lo voy a hacer? Frotando. Así de sencillo, frotando. Así como cuando ustedes, estoy casi seguro que muchos de ustedes utilizan gel para el cabello. Cuando ustedes utilizan gel para el cabello, si ustedes colocan el gel para el cabello en la mano, se lo ponen, y así como está, se coloca en el cabello, no se va a esparcir. Va a quedar un grumo de gel para cabello en la zona donde ustedes lo van a aplicar. Hay que darle energía a ese gel para el cabello. Todos lo hacen, solamente que no se han dado cuenta, pero todos lo hacen. Colocas el gel para el cabello y lo que haces es frotarlo.
En el momento que ustedes están frotando ese gel para el cabello, le están dando energía, le están dando calor, las moléculas se mueven, hay mayor espacio entre cada una de ellas y entonces esa fluidez ya se puede colocar en el cabello y se va a esparcir. De esta misma manera, la tensión superficial los va a ayudar a ustedes a colocar esos adhesivos. Esos adhesivos van a llegar, van ustedes a colocarlos en la zona en donde ustedes van a colocar esa resina, ¿no? Y ustedes lo que quieren es que exista capilaridad y que este adhesivo ingrese al túbulo dentinario. Para que eso suceda, el adhesivo debe de tener energía, para que pueda ingresar al túbulo dentinario. También el túbulo dentinario tiene que prepararse, ahorita voy a hablar de ello, pero primero el líquido, hay que darle energía. ¿Cómo se hace? La mayoría del tiempo lo que se tiene que hacer es, ustedes todos ocupan un microbrush, todos ustedes. Depende de la marca del fabricante. Algunos fabricantes les dicen, y depende del adhesivo también, algunos de los fabricantes les dicen, ¿saben qué? Este adhesivo se tiene que frotar durante 5 segundos, se tiene que frotar durante 10 segundos. Bueno, pues esa es la cantidad de energía que se debe de colocar en ese adhesivo. Nosotros colocamos una gota del adhesivo, se coloca en el microbrush que todos ustedes ocupan y lo empiezan a frotar fuertemente sobre la zona donde van a colocar este adhesivo. Recuerden que este adhesivo tiene que ingresar al túbulo dentinario. He visto a muchos de mis alumnos colocar una base, ionómero de vidrio, colocan su base de fosfato de zinc, no lo sé, o colocan cemento carboxilato y están frotando el adhesivo sobre el cemento o sobre la base. No va a ingresar nunca al túbulo dentinario, porque ahí no hay túbulos dentinarios, tienen que frotarlo sobre las paredes, que es donde se hace el mayor anclaje de los adhesivos dentales. Bien. Ahora, energía superficial. ¿Qué es la energía superficial? La energía superficial, la tensión superficial sucede en los líquidos. La energía superficial sucede en tejido duro, tejido rígido. Aquí a mis espaldas hay una pared, ¿sí? Tejido rígido. Esa pared que tengo yo a mis espaldas, la colocaron con cemento, la colocaron con adhesivos, con adherentes. Igual que nosotros usamos nuestros adherentes, todo es idéntico, se parece mucho, ¿sí? Depende de la interfase. La energía superficial se presenta solamente en sólidos y es la energía que tienen todos los sólidos en su parte más externa. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos hablando de un átomo en particular, uno nada más, dentro de una estructura, vamos a imaginarnos todos una mesa, ¿sí? Vamos a imaginarnos el cofre de su auto, de su BMW convertible de 2 plazas que todos ustedes dentistas tienen. Ese cofre o esa mesa que tienen ustedes, hay una parte externa que da al medio ambiente, la parte interna de la mesa, que es el bloque, y la parte que da hacia el piso de la mesa o hacia la parte interna del auto. La parte intermedia, esa parte intermedia donde están esos átomos que están uniendo la parte superior y la parte interior, estamos hablando de un bloque completo atómico, donde el átomo de en medio tiene completa unión química con el átomo superior, con el átomo inferior, con los átomos de los lados, enfrente y atrás. ¿Qué estoy hablando? Que ese átomo que está en la parte intermedia tiene una unión química completa. De todos lados tiene unión química. Es muy difícil desprenderlo. Pero ¿qué pasa con la parte externa? ¿Qué pasa con esa última capa de energía? Esa última capa que no tiene un contacto específico. Esos átomos que están en la parte externa tienen unión química con el de enfrente, con el de atrás, a un lado, del otro y abajo. Pero arriba no hay nadie. Esa parte externa tiene capacidad de unión.
Esa capacidad de unión permite que otras partículas tengan una ligera adherencia a esa zona. Estoy seguro que muchos de ustedes, creo, todos son dentistas, pero alguna vez han visto cuando limpian una mesa, ¿verdad? Y entonces llegan a la mesa y limpian ustedes mismos esa mesa con un trapo perfectamente limpio, caminan ustedes y cuando regresan, esa mesa ya está llena de polvo en la parte externa. ¿Qué pasó? Lo que sucede es que ustedes limpiaron perfectamente esa superficie. Cuando ustedes limpian la superficie, toda esa capa externa está lista para recibir cualquier elemento que esté en el medio ambiente. Hay una adhesión. Por energía superficial hay una adhesión a los elementos del medio ambiente. Y así es como se empieza a impregnar esa mesa en este caso de polvo. Ustedes llegan, entran a su regadera, se bañan ustedes y cuando se bañan empieza a haber vapor del agua que ustedes están ocupando. Acuérdense que ese vapor de agua tiene gran cantidad de energía porque el agua no le gusta estar en esa posición, entonces empieza a evaporarse, tiene energía, tiene calor, esa energía empieza a brincar por todos lados y se adhiere a la pared, formando pequeñas gotas de agua en la pared. La pared tiene energía superficial y el agua que está dando vueltas por el aire empieza a tener adherencia específica en la zona, provocando que exista esta unión intermolecular de dos sustancias completamente distintas. Tenemos energía superficial de un lado, tensión superficial de la otra. Pero ustedes están con su coche y llegan y le dicen a don Pancho, que está allá afuera lavando los coches, ¿no? Y le dicen a don Pancho, láveme por favor mi automóvil, mi BMW convertible de 2 plazas que tienen todos ustedes. Y entonces don Pancho llega, coloca su trapo y empieza a lavar el coche. Cuando ustedes llegan después, no sé, de 3 horas, 4 horas, le pagan a don Pancho y ese coche no tiene absolutamente nada en su parte externa. Está completamente limpio. No se le pegó nada. A su mesa sí. Cuando ustedes limpiaron su mesa con su trapo limpio, la mesa enseguida empezó a recibir sustancias químicas del medio ambiente. Pero ¿qué pasa con ese automóvil? Don Pancho lo lavó y cuando ustedes llegan, el coche está perfectamente limpio, no tiene nada en su parte superficial. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es de que don Pancho no tiene perfectamente limpio el trapo que usa. Por lo tanto, cuando está limpiando su coche, químicamente hablando y microscópicamente hablando, le está colocando una capa externa de grasa de otros automóviles, provocando que esta energía superficial se cubra. Lo mismo que sucede cuando ustedes ocupan aire que no es libre de aceite. Ustedes colocan aire y ese aire lleva aceite. Y ese aceite queda impregnado en todas las áreas, en donde ustedes vayan a colocar lo que sea. Acuérdense que estoy hablando de adhesión. Cuando voy a colocar un fluoruro es lo mismo. Necesito que toda la estructura dental tenga gran cantidad de energía superficial para que tenga gran cantidad de adherencia y que nuestros materiales, el que sea, todos ellos, tengan una muy buena adhesión. ¿Sí? Y se aprovechen todas las capacidades del material. Okay. Ahora vamos a hablar de capacidad de mojamiento. Una vez que tengo tensión superficial, que es la del agua en este caso, y tengo energía superficial, que es la del sólido, que en este caso es la hoja, yo puedo hablar de una capacidad de mojamiento. ¿Qué es la capacidad de mojamiento? Hay sustancias químicas que tienen mayor capacidad de mojamiento. Por ejemplo, ustedes van a colocar
van a adherir un plato. Ustedes pueden decirse marcas comerciales en este lugar. ¿Sí? Ok. Ustedes llegan y compran cola loca. La cola loca es una sustancia química, cianocrilato. Esta sustancia química tiene gran capacidad de mojamiento. Cuando nosotros la colocamos es muy fluida. Entonces, cuando entra en contacto con una sustancia química como es la loza, en este caso estamos hablando de una porcelana, un cristal, el cristal tiene gran cantidad de energía, entonces ustedes colocan la gota y enseguida la gota se esparce por toda la loza. Eso significa que este material tiene gran capacidad de mojamiento. ¿Qué es otro material que no tiene capacidad de mojamiento? Por ejemplo, habíamos hablado del mercurio. El mercurio casi no tiene nada de capacidad de mojamiento. En el momento que tú colocas una gota sobre un cristal, esta gota se convierte en una esfera. ¿Qué es la capacidad de mojamiento? La cantidad de líquido que moja la superficie. Una esfera solamente tiene una parte muy pequeñita que hay mojamiento. En el caso del agua, por ejemplo, aquí tenemos el agua, tenemos un espacio más amplio de capacidad de mojamiento. Sin embargo, en el cianocrilato, en la cola loca, se esparciría todavía más. Hay mayor capacidad de mojamiento. Yo puedo hacer que mi material tenga más capacidad de mojamiento para que pueda tener mayor capacidad de adhesión. ¿Qué es lo que necesito? Lo dije antes en las anteriores diapositivas. Necesito mayor cantidad de energía superficial. Necesito mucha energía superficial. Necesito preparar perfectamente mi sólido para que cuando llegue el líquido, este líquido se esparza. Y tengo que disminuir la tensión superficial dándole energía para que el líquido sea más fluido y pueda impregnarse en más sitios. ¿Qué es capacidad de mojamiento? La capacidad que yo le doy al material para que ésta tenga mayor contacto con todas las áreas, en este caso, de mi cavidad dental. Aquí tenemos capacidad de mojamiento. Tenemos un imán. Este imán tiene gran cantidad de energía. Lo que está absorbiendo es metal. Por lo tanto, esta energía que tiene gran cantidad de capacidad de adherencia está absorbiendo por completo a la viruta del metal, porque tiene energía. Esa energía es la energía superficial. La del líquido es la tensión superficial. Aquí tenemos la capacidad de mojamiento. La capacidad de mojamiento se mide mediante grados. A ver si alcanzo a ver, no puedo ver. Estas dos líneas que tiene cada una de ellas forman un ángulo. Cuanto más corto es el ángulo, como en este otro caso, tiene mayor capacidad de mojamiento. En este caso, estamos hablando, por ejemplo, del mercurio, que habíamos platicado hace rato, tiene menor capacidad de mojamiento. Vean la cantidad que está tocando sobre el sólido, es muy poquito. En cambio, en este caso, por ejemplo, podría ser esto, el agua, tiene mayor cantidad de mojamiento, hay mayor capacidad de que toda la estructura tenga este líquido esparcido sobre la zona. ¿Sí? Es la capacidad de un líquido de humedecer o mojar en mayor medida o grado una superficie. Esta es la capacidad de mojamiento. Nosotros necesitamos que nuestros materiales tengan gran capacidad de mojamiento para que puedan impregnarse en todas las paredes. Acuérdense, tenemos que tener, aquí hay energía superficial, gran cantidad de energía superficial, y hay que darle energía al líquido para que ésta fluya y me permita que haya más espacio entre sus moléculas y pueda penetrar en mejor medida en todas las áreas de nuestra estructura. Ahora ya tenemos una idea más clara de qué es una adherencia. La adherencia se da cuando la distancia entre dos superficies es mínima.
¿De qué depende esta distancia? De la tensión superficial, de la energía superficial, capacidad de mojamiento y capilaridad. Esas son las partes más importantes de esta adherencia. Y ahora podemos ver esta imagen de otra manera, desde otro ángulo. Aquí tenemos dos sustancias químicas. Vamos a imaginar que uno de ellos, aquí tenemos a la resina, aquí tenemos al diente y en medio tenemos el adhesivo. Aquí tenemos gran cantidad de energía, se está desenvolviendo esta energía y se está provocando que esta energía se disemine y entonces forman este íntimo contacto entre todas sus sustancias. Bien, ahora hablamos de los materiales. ¿Esto para qué nos sirve específicamente? Tenemos que conocer nuestros materiales. No podemos, esta parte que acabo de decir son cosas súper básicas. Este ejemplo lo doy con frecuencia en clase. Les digo a mis alumnos, estaba un plomero trabajando en mi baño, ¿no? Y entonces el plomero ahí, sentado el plomero, ya se imaginarán al plomero, ¿verdad? El pantalón a la mitad del trasero, ¿verdad? Estaba ahí inclinado con unos tubos y este plomero estaba limpiando pues su tubo con su trapo, ¿no? Estaba limpiando perfectamente ese tubo, era un tubo de PVC, que conste que un tubo de PVC es plástico. Nosotros ocupamos resinas y también son plásticos. Él estaba trabajando con su tubo de PVC y estaba limpiándolo. Muy serio, estaba limpiándolo. Después tomó el codo que iba a pegar y también lo empezó a limpiar perfectamente. Recuerdo mucho sus palabras, porque son palabras sumamente coloquiales y bien comunes. Y le pregunto, oiga señor, no voy a decir el nombre porque al señor lo conozco y todavía va a mi casa a trabajar. Digo, oiga señor, ¿por qué está usted limpiando ese tubo? Y él volteó, porque estaba inclinado, ¿verdad? Estaba inclinado, agachado, limpiando los tubos, y volteó a verme y me dijo, porque si no, no pega. Ahora se los voy a decir a ustedes. Necesitamos energía superficial y tensión superficial. Energía superficial, necesito limpiar mi cavidad, necesito limpiar mi área de trabajo. Tiene que estar perfectamente limpia para que pueda haber una buena adhesión. Nunca he visto un dentista limpiar una cavidad. Nunca he visto un dentista realizar una profilaxis antes de colocar cualquier elemento, lo que sea. No olviden, tenemos que limpiar la zona de trabajo. Conocer nuestros materiales. Vamos a hablar de los materiales. Nosotros no podemos colocar absolutamente nada que no sepamos exactamente cómo funciona. Es muy común que nosotros empecemos a trabajar, por ejemplo, aquí tenemos algunos adhesivos. Hoy, el día de hoy, tenemos a la venta cuarta generación de adhesivos, quinta generación, sexta generación y séptima generación. Ninguna de ellas se coloca igual. Todas tienen gran cantidad de diferencias. Las que más se usan son de quinta generación y de séptima generación en este momento. Pero hay en la venta todas las otras, desde la cuarta generación están a la venta. Y llegamos nosotros dentistas y compramos un adhesivo. El que me dijo el vendedor que era muy bueno. Y está bien. Pero nosotros tenemos que tener el conocimiento de cómo se coloca cada uno de ellos. No nada más es llego y lo coloco como él me dijo o como lo coloqué hace muchos años. Me pasa con frecuencia que alguien está colocando, por ejemplo, este adhesivo que es de quinta generación, es excelente el adhesivo, ¿sí? Y en la escuela se coloca
y trabajan este y se les da instrucciones al alumno para que sea este tipo. Pero llega a su consultorio y compra este. Los pasos son completamente distintos. Si ahorita tengo tiempo, puedo hablar de los pasos. Tenemos el ionómero de vidrio. El ionómero de vidrio es una sustancia química que tiene adherencia específica al diente. Es el único de los materiales que tiene una completa adhesión real y química al diente. El adhesivo no. El adhesivo forma micro traba mecánica, ingresa al túbulo dentinario y hace una microtraba mecánica. En este caso, en el caso del ionómero de vidrio, el ionómero de vidrio convencional, este ionómero de vidrio sí tiene una adherencia química específica al diente. Claro, si la cavidad está limpia, si el material está bien, si el material está bien manejado. Si el material no está bien manejado, entonces todo fracasa. Y no es culpa de los materiales están probados. Cada uno de esos materiales que yo tengo en mi espalda, todos están probados, sin duda alguna. Hay una cierta cantidad de normativas que tienen que pasar para poder estar a la venta. Y entonces llegan a nuestras manos. Y el dentista empieza a manipularlos de manera incorrecta. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Que hay dos partes importantes para la colocación de cualquier sustancia en la boca. Tenemos que tener en cuenta la parte atómica, la parte química, ¿sí?, la parte física y además el conocimiento de estos materiales dentales. Si nosotros no tenemos el conocimiento completo de estos materiales dentales, nosotros vamos a tener fracaso en nuestras restauraciones, a pesar de que sea el mejor material, el mejor. ¿Sí? Ok. Ionómero de vidrio convencional. Hay varios tipos de ionómero de vidrio, solamente quiero mencionarlo. Este material en particular, junto con este otro, convencionales, que son líquido y polvo, son los que tienen mayor adherencia química al diente. Hay algunos que tienen resinas, que son fotopolimerizables. Ese tipo de ionómero de vidrio tiene menor capacidad de adherencia. Sin embargo, todos ellos son importantes. Primero, hacer una limpieza de esta zona. Voy a recapitular. Tensión superficial. Tensión superficial, la cantidad de energía que tienen los líquidos de manera natural y que nosotros le vamos a brindar energía para que esta tensión superficial disminuya y sea más fluido. Energía superficial. Voy a limpiar mi cavidad, voy a limpiar la zona perfectamente para que toda esa parte externa atómica esté lista para recibir cualquier tipo de material que nosotros coloquemos, el que sea. ¿Sí? Capilaridad. El capilar tiene energía, de manera interna tiene energía. Toda la estructura del capilar de manera interna, también estamos hablando de un sólido, y también tiene una cierta cantidad de energía y permite que este material fluya a través del túbulo dentinario, en el caso de los túbulos dentinarios. ¿Sí? Todo esto unido va a generar, como consecuencia, una capacidad de mojamiento. Esta capacidad de mojamiento, mayor capacidad de mojamiento, mejores características vamos a tener de nuestros materiales. ¿Sí? Cementos, adhesivos, ionómeros de vidrio, cementos a base de resina, lo que ustedes me digan, todos estos elementos son sumamente necesarios para que podamos tener una buena restauración. Todavía alcanzo a dar una... ¿Puedo hablar un poco más? Ok. Sí. Tenemos aquí dos adhesivos dentales.
Puedo todavía hablar un poco de los adhesivos dentales. Tenemos quinta generación y séptima generación. Los pasos para quinta generación. Pasos para quinta generación, que son los que están en más uso. Lo primero que tengo que hacer, tengo que tener la cavidad, por supuesto. Una vez que tengo yo la cavidad, tengo que colocar mi ácido grabador. Los nuevos adhesivos, yo no necesito grabar demasiado. El grabado ácido solamente es para retirar la cantidad excesiva de lodo dentinario de la parte interna de la cavidad, nada más. El grabado total ácido es de 15 segundos, pero el grabado total ácido es de 15 segundos contando 10 segundos en esmalte y 5 segundos en dentina. 10 segundos en esmalte, 5 segundos en dentina, formando 15 segundos en total. Ese es el grabado total ácido. Después se lava perfectamente. Una vez que se lava perfectamente, recuerden que es ácido y el hidrógeno provoca que sea todavía más ácido. Es muy importante que coloquemos el agua de manera rápida. Si el ácido entra en contacto con el agua, va a acidificarse más. Y hay veces que nosotros estamos quitando el ácido de un lado y cae en otros dientes, o le cae a su asistente, o le cae a ustedes. Entonces tenemos gran cantidad de acidez en otras partes. Tiene que estar, todo debe estar aislado. Y que no caigan los otros dientes contiguos. Perfectamente limpio. ¿Qué hacemos después? Vamos a colocar el adhesivo. Como dije antes, primero tengo que aumentar la energía superficial del sólido. Hay que lavar. Lavar perfectamente. La pasta, hay pastas diferentes, hay tipos de pastas dentales diferentes. Tenemos que usar una que tenga mínima abrasión. Hay varios tipos. Hay con gran capacidad abrasiva, con menor capacidad abrasiva. En este caso es con menor capacidad abrasiva. Hacemos una profilaxis sin fluoruro, si no se va a adherir el fluoruro al área. Yo no quiero que se adhiera el fluoruro, quiero que se adhiera mi adhesivo. Entonces tengo que lavar perfectamente. Una vez que lavo el área perfectamente, seco con algodón. No se debe de secar los túbulos binarios, secar sin desecar. Coloco mi microbrush con el adhesivo que tengo aquí a mi espalda. Este adhesivo, ¿sí? Coloco la gotita de adhesivo, no tiene que ser muchísimo adhesivo, solamente tiene que estar húmedo el microbrush, y lo coloco en la zona y lo empiezo a frotar. Este fabricante dice que son 10 segundos, hay algunos que llegan hasta 30 segundos. ¿De qué depende? Del tipo de solvente. Tengo solvente a base de alcohol, a base de acetona, que se volatilizan rápidamente, y tengo otro que es a base de agua, que tarda más tiempo en volatilizar, que son 30 segundos. Entonces nosotros estamos frotando de 10 segundos a 30 segundos, dependiendo del tipo de adhesivo. Coloco aire. Una vez que coloco aire, estas últimas partes de acetona, de alcohol y de agua se volatilizan y queda ya impregnado en las paredes del túbulo dentinario. Coloco mi lámpara para fotopolimerizar. Esta lámpara para fotopolimerizar tiene que tener de 460 nanómetros a 520 nanómetros de potencia, si no, no va a fotopolimerizar correctamente. Se coloca el rayo de luz encima de ella durante 10 segundos y entonces empiezo a colocar mi resina. En el caso de este otro elemento, vamos a tener que este material tiene autograbado. Este material no es necesario colocar ácido grabador en la parte interna, en los túbulos dentinarios. Sin embargo, sí es necesario lavar. Tengo mi cavidad, hago mi limpieza dental de igual manera, con pasta profiláctica, igualito, sin fluoruro. Empiezo a colocar esta sustancia química, lo coloco, lo froto de igual manera. Este material se frota durante 10 segundos nada más. Se le coloca aire de manera indirecta 10 segundos para que volatilice toda ese alcohol y acetona que tiene, y se fotopolimeriza durante 10 segundos. De igual manera, con una lámpara para fotopolimerizar,
de 460 a 520 nanómetros de fuerza. ¿5 minutos? De acuerdo. Una vez que nosotros colocamos este adhesivo, de igual manera se empieza a colocar ya el resto del material resinoso. Ahora, voy a colocar una corona. Voy a colocar una corona. De lo que ustedes me digan, ¿quieren colocarla con ionómero de vidrio? De acuerdo, voy a colocar una corona de metal porcelana, común y corriente. Lo primero que tengo que hacer es aumentar la energía superficial, lavar mi muñón, limpiar perfectamente mi muñón. Tiene que estar seco, tengo que secar todo mi muñón. Ahora sí, coloco mi ionómero de vidrio en mi corona, que también mi corona tiene que estar limpia. La parte interna de la corona también tiene que tener limpieza, si no va a formar burbujas. Limpia también mi corona, coloco mi ionómero de vidrio y entonces sí lo puedo empujar y dejar que fluya el material. Cuando yo tengo energía superficial en la corona y tengo energía superficial en mi muñón, voy a evitar que tenga esas burbujas que había mencionado al principio de la plática. Dejo que fluya y ya estamos. Energía superficial, tensión superficial. Cuando nosotros estamos manejando, por ejemplo, el cemento a base de resina, el cemento a base de resina se tiene que unir dos pastas, ¿no? dos partes fluidas. Cuando nosotros estemos espatulando, antes de colocarlo, denle energía. Espatúlenlo con fuerza un poquito más. Ese espatulado que le van a generar, va a generar mayor cantidad de energía en nuestro fluido y vamos a colocarlo de igual manera, vamos a llevarlo a nuestra restauración y va a fluir de mejor manera. Va a tener mayor capacidad de mojamiento y se va a impregnar en todo nuestro tejido. ¿De acuerdo? Me despido de todos ustedes. Ha sido un enorme placer estar con ustedes. Agradezco a la academia, agradezco al colegio que me hayan ustedes invitado para dar esta plática. Dejo aquí mis datos. No sé si existan preguntas del Facebook. Ok, bueno, pues estamos de vuelta. Jorge, nos has hecho recordar nuestras clases de la preparatoria, se ha hecho bachillerato. Así es. Y de veras qué tan importante y bien dicho, bien titulado el hablar de elementos indispensables. Cosas que pareciesen sin importancia son la diferencia. Porque bien lo decías, podemos tener los materiales de generaciones y generaciones, pero si no utilizamos lo básico, lo que nos compartiste, no lo recordaste, pues no vamos a tener éxito en esto de la adhesión, ¿no? Esa era la idea, justamente, esa es la idea, Jorge. Así es. Pues mira, tenemos 5 preguntas entre otras más que nos hicieron, pero consideré las de mayor importancia y objetividad al tema que hoy nos compartiste. Bien, primeramente nos dicen que cuáles son las sustancias con mayor capacidad de mojamiento para una adhesión exitosa en los materiales restaurativos. Bueno, se han manejado ya varias sustancias, se les ha ido mejorando las cosas. La verdad, se pueden decir marcas, ¿verdad? ¿Quedamos en eso? Sí, claro, adelante. Hablando de cementos a base de resina, 3M funciona bastante bien, Kulser funciona bastante bien, son los que tienen mayor capacidad de mojamiento. En el caso de los adhesivos, ahí tenemos también 3M, tenemos 3M. Tenemos ¿cómo se llama de Dentsply? También tenemos una muy buena capacidad de mojamiento en cuanto a adhesivos. ¿A eso se refería? Sí, efectivamente. Bien. Okay. Fue específicamente la pregunta. Siguiente nos dicen, ¿cuáles son los elementos básicos para un éxito?
vistosa adhesión. Tú mencionaste 2 de ellos, pero yo creo que aquí uno de los asistentes, como que con todos los elementos que nos mencionaste, hubo 2 de ellos que eran muy importantes, elementos básicos. Elementos básicos de una adhesión. Pues yo creo que estamos hablando de, como bien dijiste, química fundamental, física fundamental, bases que de repente olvidamos. Dejamos de pensar en lo básico, dejamos de pensar en la simple limpieza. Y la dejamos de lado, dejamos de ver esas cosas. Muchos de nosotros, por ejemplo, tenemos idea de un jabón. Todos nosotros nos bañamos con un jabón, pero no entendemos el concepto de un jabón. ¿Qué es lo que hace un jabón? Molecularmente, ¿qué es lo que produce esa unión química del elemento externo con el agua para que el jabón se vaya? Energía, todo lo que había mencionado. Crea lo que es tensión superficial. Tensión superficial, claro. Sí, hacia ahí va dirigido, y bueno, tú nos lo explicaste, muy simple, pero muy certero a la vez. Efectivamente, la energía superficial, como la tensión superficial, son elementos básicos en la adhesión, ¿no? Hablando de limpieza, hablando de preparación para... Bien, la tercera nos dice, ¿cuál de los ionómeros de vidrios específicamente? Nos mencionabas algunos, pero para tu gusto, tu experiencia clínica y de investigación, tienen mayor capacidad de adhesión en tejidos del órgano dentario. Sin duda alguna, todos aquellos que son polvo líquido. Los que son los esenciales, los fundamentales, así tal cual el polvo líquido, hay 3 marcas comerciales que son excelentes, que tienen, funcionan muy bien. 3M funciona súper bien, Fuji, que lo acabo de colocar, Biarden funciona bien, y es mexicano y claro, no es tan caro, funciona bastante bien. Nada más que sí tienen que estar protegidos, nosotros tenemos que cementar con ellos y tienen que protegerse con resina durante cierto tiempo. Seguir el procedimiento, ¿no? Bien el lo procedimiento. Dices, son procedimientos básicos que se supone que nosotros los aprendimos desde lo que era la licenciatura y posteriormente los deberíamos de haber estado practicando durante toda la clínica y posteriormente, independientemente de la innovación de los materiales, pero ahí está la base. Muy bien. Bueno, la cuarta nos dice, ¿cuáles adhesivos de la actualidad pueden provocar hipersensibilidad dentinaria o por qué se presentan? Bien, la hipersensibilidad dentinaria está dada más... Hay diferentes tipos de adhesivos. De repente tuvimos un boom de los adhesivos donde yo quería que tuviera más adhesión y más adhesión y más adhesión. Y el dentista dice, sí, yo quiero que se pegue muy bien. Para que se pegue muy bien, el adhesivo tiene que tener mayor capacidad de fluidez dentro del capilar para que pueda introducirse más lejos. El de quinta generación es el que logra tener mayor cantidad de penetración. Pero un material tiene varias cosas, o sea, no solamente es que tenga muy buena adhesión, que bueno, no se pega, pero también a la hora de que se contrae la resina, voy a tener mayor cantidad de molestia o daño con uno de estos materiales si no está bien usado, si no está bien manejado. Por ejemplo, el adhesivo de séptima generación ocupa un material de microrrelleno que es la propia estructura dental. Es el Smith Layer, pero el que está dentro del túbulo dentinario. Se llama Plug. Él es... no me puedo recordar, pero está dentro del túbulo dentinario. Este túbulo dentinario tiene adentro parte de diente. Cuando se introduce el adhesivo, esa parte dental se integra. Por lo tanto, tiene menor penetración, pero como está de manera interna más rígido, evita el desplazamiento y no duele tanto. Pero aparte, como dices, a mayor penetración tenemos ese riesgo. Sí. Sí, y más para dientes jóvenes, claro, con un antecedente sintomatológico. Sí, y hay que ver en qué paciente lo colocas, porque si yo tengo un paciente que está muy joven y yo coloco, aunque sea una cavidad más pequeña, pequeño y grande, estamos hablando de algo muy ambiguo, una cavidad pequeña en un diente joven, tengo la pulpa dental más amplia y entonces va a penetrar muchísimo más,
que con un paciente que tiene 60 años y tiene menor cantidad de... Yo creo que ahí el criterio clínico es muy importante, ¿no? Sí. O sea, la selección, pero también el caso. Así es, ¿Sí? sí, así es. Lo mismo sucedería con una preparación para prótesis. De igual manera, es Sí, igualito. entonces, ahí es la salvedad que tenemos que tener un criterio clínico basado en el caso. Claro, Sí. claro. Bueno, sí, esto es muy importante porque, bueno, pues sí hablamos de odontología adhesiva, pero luego en clínica vemos, y lo digo en persona también como académico, que hay pacientes que después de una colocación, cuando mostraron sensibilidad, pues después hubo la molestia y después hasta una pulpitis. Sí, claro. Irreversible. De hecho, he escuchado muchos, doy mucho esta plática, específicamente sobre adhesión en resinas, y es común que me digan, ¿no? ¿Y qué hago después de que le duele a mi paciente? Pues quítalo, porque no está bien. O sea, lávalo, ¿no? Y lávale bien. Y retira todo, ¿sí? De cura. Porque hay personas, hay compañeros que, bueno, voy a colocarle un desensibilizante. El problema no está externo, el problema está interno. Eso es. Entonces hay que retirar todo. Sí, hay que ir más allá, ¿no? Y hay un elemento de diagnóstico, como es una radiografía para percatarnos, ¿no? Ya pasamos a esa parte clínica, ¿no? Muy interesante. Y bueno, para terminar, dice, la limpieza de una cavidad o de un tejido tallado con fines protésicos, ¿qué líquidos recomiendas o sustancias que hay en el mercado para llevar a cabo ese tipo de limpieza? Para llevar la limpieza dental, sí. no, claro. ¿Qué tipo de líquido? Lo básico, ¿no? básico, el simple, la pasta dental sin fluoruro, la venden en varias empresas, que sea poco abrasiva. Por ejemplo, 3M maneja una que tiene gran capacidad de abrasión en un principio, pero tú la colocas en el godete, colocas tu pieza, gira durante cierta cantidad de tiempo, son alrededor de 3 minutos, 4 minutos, y esta se empieza a alisar hasta que te queda solamente una gomita, y esa es la que se puede ocupar. Sin fluoruro, es importante que no tenga fluoruro. Clorhexidina es básico, a pesar de que ya hay estudios que muestran que hay bacterias que ya están trabajando con toda la clorhexidina. Sin embargo, sigue funcionando todavía, pero hay que tener cuidado con eso. Hay una gran cantidad de Yo sumo esta pregunta algo, a ver, tú me dirás, ¿no? Experiencia clínica. ¿Qué opinas de una limpieza a base de agua oxigenada a 100 volúmenes? Agua oxigenada. Y yo preguntaría qué tan cerca está de la pulpa dental. Si está demasiado cerca de la pulpa dental, vamos a tener problemas. Si está en la parte externa, no hay ningún problema. Okay. Lo comentaba también por esto de las bacterias, ¿no? En un momento dado, bueno, pues tiene ahí doble función, sabemos que es un antiséptico y manejado a ese tipo de dosificación. Bueno, a mí me da muy buen resultado, te lo digo en lo clínico, nunca he tenido, y en dientes jóvenes, reacciones de hipersensibilidad. Y claro, tampoco en demasía, ¿no? Sí, claro. Limpiar, lavar, aislar perfectamente. Sí. Bueno, y antiguamente usábamos la solución isotónica de cloruro de sodio, al punto 2%, ahora es el 9%. Sí. Son cosas de odontología como dicen, de la vieja guardia, pero bueno, yo las recuerdo, no teníamos estos adhesivos, los ácidos grasos se nos hacían muy agresivos, y más en dientes vitales, no vitales, bueno, era otra cosa. Pero el agua oxigenada, yo recuerdo un profesor hace mucho tiempo que nos decía, ese es el mejor desinfectante, ¿sí? Y vamos a llamarle ácido grabador, aunque no fuera así, grabador, porque además al desprender la molécula de hidrógeno y de oxígeno, también nos dejaba una humedad ahí, no como mojamiento como lo dices, pero sí. Y bueno, jamás en la historia, tanto de estudiante como después, yo soy muy asiduo a trabajar con ello. No digo que los demás sustancias no, ni la clorhexidina, entonces, pero bueno, clínicamente, entonces yo creo que tú me dijeras tu opinión. Yo la verdad es que sí prefiero la clorhexidina, en este caso. Bien, bueno, pues hay muchas cosas que hablar para nuestro público. Lo vamos a tener a Jorge con una continuidad en este tema y en otros más que es de importancia. Estamos viendo lo de la preparación también de un curso, donde lógicamente el curso pues ya nos da mayor información, pero también nos da demostración,
del conocimiento adquirido, que en su momento se los haremos llegar. ¿Sí? Bueno. Esta información. Jorge, pues el día de hoy te agradecemos. Pues y nada muchas más te gracias. decimos Nos hasta vemos. luego. Hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Y bueno, ustedes, gracias por habernos acompañado. Y mañana no se pierdan, tenemos el programa de Martes de Café con un invitado, como siempre, de interés para todos ustedes en diferentes áreas. Bien, pues nos despedimos el día de hoy. Muy buenas noches y mañana martes estaremos por aquí y el próximo lunes con otra videoconferencia con un invitado especial. De igual manera. Gracias, Jorge. Gracias. Muy buenas a todos. noches. Buenas noches.